Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y sobre todo en los corazones de los fans. Vamos a hablar de un momento que ha capturado la atención de muchos, un instante que nos muestra la vulnerabilidad y la humanidad detrás de nuestras estrellas favoritas. ¿Preparados para un viaje emocional? Porque hoy desgranamos el porqué de esas lágrimas de Ande en Milán, específicamente durante la grabación de un programa relacionado con nuestro querido Kerem Bürsin. Si son fans de la pareja, o simplemente curiosos sobre lo que sucede detrás de cámaras en las grandes producciones, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en los detalles, no olviden ese pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros: darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Como les adelantaba, el título de hoy no es para menos: Ande lloró en Milán grabando para el programa de Kerem Bürsin. ¿Qué llevó a la talentosa Hande Erçel a derramar lágrimas en una ciudad tan emblemática como Milán? ¿Fue algo relacionado directamente con Kerem Bürsin? ¿Fue el estrés de la producción? ¿O quizás un momento de profunda conexión emocional con el proyecto? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy, explorando los rumores, las posibles explicaciones y, sobre todo, intentando comprender el contexto detrás de este suceso que ha dado tanto de qué hablar. Imaginen la escena: Milán, la capital de la moda, un escenario espectacular, y en medio de todo, una de las actrices más queridas de Turquía, visiblemente emocionada. No es algo que veamos todos los días y por eso, vamos a desentrañar la madeja. Para empezar, es importante situarnos. Hablamos de un momento que, si bien puede ser objeto de especulación, tiene raíces en la industria del entretenimiento y en la relación profesional, y para muchos personal, entre Hande y Kerem. Si bien no siempre se tiene acceso a la información oficial o a declaraciones directas de los involucrados, a menudo, los rumores y las filtraciones de fuentes cercanas a la producción nos dan pistas valiosas. En este caso particular, las imágenes y los testimonios que han circulado apuntan a que estas lágrimas ocurrieron durante la grabación de un proyecto en el que Kerem Bürsin estaba involucrado de alguna manera, y Hande participaba como invitada o colaboradora. La primera pregunta que surge es: ¿qué tipo de programa era? Sin entrar en especulaciones infundadas, podemos inferir que se trataba de algo que permitía una interacción significativa entre los artistas y un espacio donde se pudieran compartir emociones. Si consideramos el tipo de contenido que Kerem Bürsin suele producir o participar, como entrevistas, documentales de viajes o proyectos que exploran temas personales y profesionales, es plausible pensar que el programa buscaba mostrar un lado más íntimo y vulnerable de los participantes. Y ahí es donde entra la figura de Hande. Cuando hablamos de Hande Erçel, hablamos de una artista con una trayectoria impresionante. Ha conquistado al público con su talento, su carisma y, no podemos negarlo, con su belleza. Sin embargo, detrás de las cámaras, todos son seres humanos con sus propias luchas, alegrías y tristezas. El mundo del espectáculo es conocido por ser demandante, lleno de presiones, largas horas de trabajo y, en ocasiones, situaciones que ponen a prueba incluso a los más fuertes. Analicemos las posibles razones por las que Hande podría haber llorado. Una de las explicaciones más comunes en este tipo de situaciones es la sobrecarga emocional. Grabar un programa, especialmente uno que busca conectar a un nivel más profundo con la audiencia, puede implicar revivir experiencias, compartir historias personales o incluso enfrentarse a momentos emotivos que, aunque sean parte del guión, resuenan con vivencias propias. Si el programa de Kerem Bürsin tocaba temas de superación personal, de pérdidas, de sueños cumplidos o de desafíos superados, es natural que Hande, como ser humano, pudiera verse conmovida. Otra posibilidad, y esta es una que siempre genera mucho debate entre los fans, es la conexión entre Hande y Kerem. Recordemos que ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, y su química en pantalla era innegable. Esta química traspasó la ficción para muchos, y aunque ambos han mantenido una postura profesional, la admiración y el cariño mutuo son evidentes. Si el programa en cuestión de Kerem Bürsin estaba diseñado para ser un espacio de camaradería y celebración de sus carreras, es posible que un momento específico, quizás una anécdota compartida, un recuerdo evocador o incluso una expresión genuina de aprecio por parte de Kerem, haya tocado una fibra sensible en Hande. No se trata necesariamente de un drama román.
Sino de la profunda conexión que pueden tener dos personas que han compartido experiencias laborales tan intensas y exitosas. Pensemos en la presión. La industria del entretenimiento, si bien glamorosa, también es increíblemente exigente. Los artistas están constantemente bajo escrutinio público, sus vidas son tema de conversación y análisis. Grabar en un lugar tan emblemático como Milán, con la expectativa de crear un contenido excepcional, puede generar un estrés considerable. En medio de todo este torbellino, un momento de reflexión, una conversación profunda, o incluso una simple muestra de agotamiento, podría desencadenar una respuesta emocional. Además, es crucial recordar que Anne Ercel ha tenido que lidiar con momentos difíciles en su vida personal, como la pérdida de su madre. Si bien son eventos privados, es imposible separar completamente la vida personal de la profesional, especialmente cuando se está grabando un programa que podría tocar temas sensibles o evocar recuerdos. La vulnerabilidad es una parte inherente de la experiencia humana, y los artistas, a pesar de su fama, no son inmunes a ella. Ahora hablemos de Kerem Bürsin y su rol en esto. Si Anne estaba grabando para un programa de Kerem, es natural preguntarse qué estaba haciendo él. ¿Estaba él produciendo, presentando, o quizás ambos eran parte del mismo proyecto colaborativo? Si Kerem estaba dirigiendo o guiando el programa, su cercanía con Anne en ese momento de emoción podría haber sido de apoyo, de comprensión, o simplemente de compartir ese instante humano. La imagen de ellos trabajando juntos, incluso en un contexto que genera lágrimas, refuerza la idea de una relación profesional sólida y, para muchos, de una conexión especial. Es importante recalcar que, en ausencia de confirmación oficial, todo esto cae dentro del ámbito de la interpretación y la especulación informada. Sin embargo, el hecho de que este evento haya capturado la atención sugiere que hubo algo particularmente conmovedor o significativo al respecto. Las redes sociales, los foros de fans, y los medios de comunicación dedicados a la farándula turca han estado analizando cada detalle, cada foto, cada comentario. La especulación, aunque a veces excesiva, refleja el gran interés y el cariño que la audiencia tiene por estos artistas. Podría haber sido simplemente un momento de mucha emoción artística. En el mundo de la actuación, las emociones son la materia prima. A veces un actor se sumerge tan profundamente en un personaje o en una situación que las emociones brotan de forma genuina. Si el programa incluía escenas dramáticas, o si Kerem estaba compartiendo historias inspiradoras que resonaron profundamente en Anne, la reacción de llorar no sería sorprendente. El arte tiene el poder de tocarnos en lo más profundo, y cuando dos artistas talentosos se unen, ese poder se multiplica. Consideremos también el ambiente de Milán. Es una ciudad llena de historia, de belleza, de arte. Estar inmerso en un entorno así, mientras se trabaja en un proyecto significativo, puede intensificar las emociones. Quizás hubo un momento de reflexión sobre el camino recorrido, sobre los logros, sobre las personas que los han acompañado. Las ciudades con tanta carga cultural y estética pueden ser catalizadores de introspección y emoción. La forma en que este evento se presentó al público también es relevante. Si las imágenes que circularon mostraban a Anne siendo consolada por Kerem, o si había gestos de apoyo mutuo, esto alimenta aún más la narrativa de una conexión fuerte. Los fans buscan en estas interacciones una confirmación de las historias que les gustaría ver, y la empatía es un componente clave en la conexión entre el público y las celebridades. Y aquí llegamos a un punto importante, la interpretación del público. Para muchos, Anne y Kerem son más que solo actores, son un dúo icónico, y cualquier indicio de una conexión profunda, ya sea profesional o personal, es recibido con entusiasmo. Las lágrimas en este contexto pueden ser vistas no como un signo de debilidad, sino como una muestra de autenticidad, de humanidad, y de la profundidad de las emociones que comparten al trabajar juntos, o quizás al ser amigos cercanos que se apoyan mutuamente en sus proyectos. Es posible que el programa de Kerem Bürsin haya explorado las trayectorias de los artistas, sus inicios, sus desafíos, sus momentos más emotivos. En ese tipo de retrospectiva, es muy probable que surjan recuerdos y sentimientos que provoquen lágrimas. Si Anne estaba participando como invitada especial para hablar de su propia experiencia, o para compartir anécdotas de su tiempo con Kerem, es natural que se conmoviera. En definitiva, la verdad detrás de las lágrimas de Anne Ercel en Milán, grabando para un programa de Kerem Bürsin, probablemente sea una combinación de factores. Podría ser la intensidad del proyecto, la profundidad de las conversaciones, la conexión humana entre ella y Kerem, o incluso un moment.
o de reflexión personal intensificado por el entorno. Lo que sí es seguro es que este incidente nos recuerda que, detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con emociones reales, y esa autenticidad es precisamente lo que nos atrae a seguir sus carreras y a interesarnos por sus vidas. El hecho de que estas lágrimas se hayan producido en un contexto de colaboración con Kerem Bürsin, para muchos, añade una capa adicional de significado a la historia. Esperamos que esta exploración les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor el contexto detrás de este evento que tanto ha dado que hablar. Es fascinante ver cómo un simple momento capturado en una imagen o en un relato puede generar tantas preguntas y tantas interpretaciones. Y es precisamente esta curiosidad y este interés lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido. Para concluir, hemos viajado hasta Milán para desentrañar el motivo de las lágrimas de Hande Erçel durante una grabación para un programa de Kerem Bürsin. Hemos explorado diversas posibilidades, desde la sobrecarga emocional y la presión de la industria hasta la profunda conexión personal y profesional que existe entre ambos artistas. Hemos recordado la importancia de la vulnerabilidad humana, incluso en el mundo del espectáculo, y cómo un entorno como Milán puede potenciar las emociones. Al final, lo que queda claro es que este suceso nos ofrece una visión más íntima de nuestros artistas favoritos, recordándonos su humanidad y la autenticidad que tanto valoramos. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este análisis. Su presencia aquí, viendo nuestros vídeos, comentando y compartiendo, es lo que da sentido a todo lo que hacemos. Nos encantaría saber sus propias opiniones y teorías sobre por qué creen que Hande lloró. ¿Tienen alguna otra explicación? ¿Qué piensan de la relación entre Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo, queremos leerlos todos y seguir la conversación. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para unirse a nuestra creciente comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.